en el corazón de Zacatecas, cuando el siglo XX apenas despuntaba con su aire de modernidad y su sabor a pólvora y promesa. Las calles empedradas guardaban secretos que el tiempo no ha logrado enterrar. Eran tiempos en que los hombres vestían sombrero por respeto al sol y al honor, y las mujeres caminaban con el rebozo bien apretado al alma, cuidando la casa, los hijos y la fe que las sostenía. El sonido de las campanas de la iglesia marcaba los días, y las noches se teñían del aroma del mezcal, del maíz tostado y de las historias que se contaban al calor del fogón. Entre los muchos lugares donde se respiraba la vida y la perdición, había una cantina que se alzaba como un templo para los que creían en la suerte más que en Dios. Se llamaba el As de Oro, y sus puertas jamás conocían el descanso. Aquel sitio era un santuario del pecado, donde los hombres apostaban no solo monedas, sino también sus esperanzas. Las lámparas de petróleo proyectaban sombras largas sobre las paredes manchadas de humo, mientras las cartas se deslizaban sobre la madera con un sonido seco que parecía un presagio. El aire se mezclaba con el olor a tequila barato, tabaco y desesperanza. Allí reinaba Rodrigo Vázquez, un hombre de figura recia y mirada firme, conocido por su elegancia y por un talento innato para el juego. Era el tipo de hombre que hacía que los demás guardaran silencio cuando entraba. Su bigote perfectamente recortado, el sombrero de ala ancha y la seguridad con que movía las manos sobre las cartas le daban el aspecto de un señor que desafiaba al destino. Los hombres lo admiraban, las mujeres lo envidiaban en secreto. Pero el alma de Rodrigo ya empezaba a agrietarse bajo el peso de un pecado que él aún no entendía. Rodrigo había nacido en los campos secos que rodeaban Zacatecas, entre el sonido del viento que silba como lamento de ánima y el polvo que se aferra a todo lo que toca. Desde joven aprendió que el dinero no se gana solo con sudor, sino también con astucia. Lo había probado en las minas, donde el aire era denso y la vida corta, y en las ferias, donde la suerte cambiaba con una sola tirada de dados. Con los años, la suerte se volvió su amante más fiel, y el juego, su religión. En el As de Oro, su nombre era leyenda. Todos decían que nacía con la baraja marcada por el favor de la fortuna, pero la suerte, como el amor y la fe, también se cansa de los hombres soberbios. En su casa, al otro extremo del pueblo, doña Carmen, su esposa, rezaba cada noche a la Virgen de los Remedios para que su marido dejara las cartas. Era una mujer fuerte, aunque los años de angustia habían encanecido su cabello antes de tiempo. Aún conservaba en su rostro la belleza serena de la juventud, pero en sus ojos se había instalado la resignación de quien sabe que la esperanza se escurre como agua entre los dedos. Sus hijos dormían abrazados, ajenos al peso del hambre que rondaba el hogar. El olor a tortillas frías y a tristeza era el pan de cada día. El pueblo hablaba, las mujeres en la plaza murmuraban que Rodrigo había empeñado no solo sus bienes, sino también su alma. Los viejos del lugar, sentados frente al templo, escupían al suelo y decían que ningún hombre que desafía al destino escapa sin pagar el precio. El diablo ronda a los jugadores, murmuraban, mientras el eco de las campanas del convento se mezclaba con el ulular del viento nocturno. Y aunque nadie lo decía en voz alta, muchos sabían que en Zacatecas no todo lo que camina bajo la luna es humano. Rodrigo, cegado por su propia arrogancia, no escuchaba advertencias ni súplicas. Había perdido la fortuna que antaño le daba poder y respeto. Primero fue el caballo que montaba en las fiestas patronales, luego las joyas de su esposa, más tarde el techo de su casa y por último, la fe de los suyos. Aún así, cada vez que miraba las cartas, creía ver en ellas la promesa de una redención imposible. Una buena racha, se repetía. Solo necesito una buena racha, pero el juego no conoce piedad con los que le rezan demasiado. Una noche sin luna, cuando el reloj de la iglesia marcaba la medianoche, Rodrigo cruzó de nuevo la puerta del As de Oro. En su andar era torpe, su mirada vacía. Ya no quedaba en él ni la sombra del hombre altivo que alguna vez fue. Los presentes lo vieron entrar y apartaron la vista, como si temieran contagiarse de su desgracia. La cantina, que antes lo celebraba, ahora lo devoraba con silencios. El cantinero, un viejo de mirada cansada, le sirvió un tequila sin decir palabra. El vidrio del vaso reflejó por un instante el rostro de Rodrigo, y él apenas
se reconoció. Era un espectro arruinado por su propia soberbia. Fue entonces cuando el aire se tornó pesado, como si el mismo infierno hubiera exhalado sobre el pueblo. La puerta se abrió de golpe y el viento apagó varias lámparas. Un silencio absoluto cubrió la cantina. Todos miraron hacia la entrada y allí, de pie, apareció un hombre vestido completamente de negro. Su presencia no era común. Había en él una elegancia antigua, casi imposible de describir. El traje de charro, bordado con hilos de plata y oro, relucía con un brillo que parecía venir de otro mundo. Las espuelas tintineaban con un sonido que se clavaba en el alma, y sus botas, relucientes, apenas tocaban el suelo. El rostro del extraño estaba en sombras bajo el ala ancha del sombrero, pero sus ojos, dos carbones encendidos, observaban todo con una calma inquietante. Los más viejos del lugar sintieron que el corazón se les encogía. Uno de ellos murmuró una oración sin atreverse a levantar la vista. Nadie sabía quién era aquel hombre, pero todos sintieron que no pertenecía a este mundo. El aire olía a azufre y a tierra húmeda, y las cartas sobre las mesas parecían vibrar solas. El charro negro había llegado a Zacatecas. La presencia del extraño llenó la cantina con una energía imposible de ignorar. No hubo palabra, pero todos sintieron el impulso de apartar la vista. El aire se espesó como si cada respiración costara un pedazo de alma. El forastero caminó lentamente hacia la barra. Con cada paso, el sonido metálico de las espuelas se mezclaba con el crujido del suelo de madera vieja, y parecía que la tierra entera escuchaba su andar. El cantinero, hombre acostumbrado a los excesos y las desgracias, bajó la mirada sin atreverse a preguntar quién era aquel visitante nocturno. El charro pidió un tequila, y el tono de su voz hizo temblar los vasos que estaban sobre la barra. No era una voz humana. Sonaba profunda, sedosa y antigua, como el eco de una cueva en la que se hubiesen acumulado los lamentos de los siglos. Bebió despacio, y al hacerlo, el líquido pareció oscurecerse en el vaso, tornándose casi negro. Los presentes no entendieron lo que ocurría. Algunos se santiguaron, otros fingieron seguir con sus juegos, aunque ninguno se atrevía a lanzar una carta. Los más supersticiosos recordaron los relatos que escucharon de niños, aquellos que sus abuelas contaban junto al fuego, que el diablo en ciertas noches sin luna toma forma de hombre y camina entre los vivos buscando almas quebradas por la ambición. El charro giró la cabeza y sus ojos, dos brasas ardientes, se detuvieron en Rodrigo Vázquez. Nadie más existió en ese momento. Todo ruido desapareció. Todo murmullo se desvaneció, como si el mundo entero aguardara. Rodrigo, hundido en su propia ruina, sintió que esa mirada lo atravesaba de lado a lado. Era una mirada que no solo observaba, sino que desnudaba lo invisible, los pecados, los deseos, los pensamientos. El hombre de negro caminó hasta su mesa. Cada paso suyo sonaba como una sentencia. Se detuvo frente a él y por primera vez se inclinó, apoyando una mano enguantada sobre la madera gastada. Rodrigo apenas levantó la vista, y cuando lo hizo, un escalofrío recorrió su cuerpo. Aquel rostro parecía humano, pero no lo era del todo. Tenía una belleza perturbadora, una perfección que resultaba antinatural. El charro lo observó con un dejo de compasión, o algo que se le parecía, y sin pronunciar palabra, sacó de su chaqueta una baraja. Era una baraja extraña, de un negro profundo, con símbolos dorados que centelleaban bajo la luz tenue de las lámparas. Las cartas no parecían de papel, sino de algún material desconocido, quizá piel, quizá sombra. El aire se estremeció cuando las colocó sobre la mesa. Los hombres cercanos a Rodrigo juraron después que, en ese instante, la cantina se transformó. El techo pareció elevarse, las paredes se diluyeron, y por un momento todos tuvieron la sensación de estar suspendidos en un espacio sin tiempo. Solo Rodrigo y el charro permanecían reales, enfrentados como dos fuerzas antiguas destinadas a encontrarse. Rodrigo, hundido en la desesperación, sintió el llamado del juego. A pesar del miedo, la vieja adicción despertó dentro de él con la fuerza de un instinto. El aroma del tequila, el roce de las cartas, el palpitar del riesgo en todo, volvía a su sangre como una droga. Aquel desconocido,
No necesitaba convencerlo. El alma de Rodrigo ya estaba inclinada hacia el abismo. El charro le ofreció una silla frente a él. El Rodrigo la tomó sin pensar. Sus manos temblaban, pero no por el frío, sino por el deseo de volver a sentir el poder que le daba el juego. Era su última oportunidad de recobrar su nombre, su honor, su fortuna. No lo sabía, pero el precio sería mucho más que oro. El charro barajó las cartas con un movimiento imposible de seguir. Los naipes giraban en el aire como si obedecieran una voluntad invisible. Cada sonido era un eco seco, un pulso que marcaba el compás de la condena. Rodrigo no apartó la vista. Sintió que algo en su pecho ardía, un fuego que no era humano. Fue entonces cuando el charro habló, y su voz resonó en la mente de todos los presentes, aunque ninguno recordaría después sus palabras con claridad. Habló de suerte, de destino y de las deudas que los hombres contraen cuando creen que pueden engañar al azar. Habló de la fragilidad del alma, de los caminos que se cruzan cuando el orgullo sustituye a la fe. Rodrigo lo escuchaba, y cada palabra se le clavaba como aguja ardiente. Recordó a su esposa llorando en la penumbra. Recordó las manos de sus hijos pidiendo pan. Recordó los campos secos de su infancia, y aún así, el deseo de ganar lo consumió. El charro sonrió, como si leyera sus pensamientos, y con un gesto lento, colocó la baraja frente a él. El silencio era absoluto. Ni el viento se atrevía a entrar. Rodrigo respiró hondo y asintió. La apuesta se selló en ese instante, sin necesidad de palabras. El pacto no requería firma, solo la voluntad de pecar. El charro repartió las cartas. Cada una cayó sobre la mesa con un golpe que resonaba como un latido. Rodrigo las tomó con dedos temblorosos. En su mente, el mundo se redujo a esos pedazos de destino marcados con figuras. Al girarlas, vio 3 reyes y 2 haces. El corazón se le aceleró. Era una jugada casi imposible. Su respiración se tornó profunda. El sudor le corría por la frente. He vencido al mismísimo infierno, pensé, pero el charro, impasible, volteó las suyas. As de picas, rey de picas, reina de picas, jota de picas, 10 de picas. La escalera realan, la perfección absoluta, el símbolo del poder eterno en el fin. Rodrigo sintió que algo se quebraba en su interior. El tiempo se detuvo. Las cartas brillaron con un resplandor oscuro. Entonces el charro se levantó y su figura comenzó a cambiar. La piel se tornó más oscura. El aire se llenó de un hedor a azufre y el suelo pareció arder bajo sus botas. Sus ojos eran 2 fuegos antiguos. Las espuelas tintineaban como campanas fúnebres. Las paredes de la cantina se distorsionaron, las lámparas explotaron en chispas. Los hombres allí presentes se quedaron inmóviles, atrapados en una especie de trance. Nadie gritó, nadie huyó. La realidad misma parecía haberse rendido ante la presencia del mal. Rodrigo comprendió entonces quién estaba frente a él. No era un hombre, ni un forastero, ni siquiera un alma perdida. Era la encarnación de aquello que los viejos advertían en las noches sin luna. El cobrador de promesas rotas, el amo de los juegos imposibles, el charro negro, aquel que se presenta cuando la esperanza ya no existe. El terror lo paralizó, pero era demasiado tarde. El pacto estaba sellado. El alma de Rodrigo se había apostado con cada carta, y las cartas ya habían hablado. El charro extendió su mano enguantada sobre el pecho de Rodrigo. No hubo sangre, ni grito, ni resistencia. Solo un silencio tan profundo que parecía el eco de todos los pecados del mundo. Una brisa helada recorrió el lugar, y los pocos que se atrevieron a mirar juraron que vieron un humo oscuro salir del cuerpo del jugador, girando como serpiente antes de desvanecerse en el aire. Rodrigo quedó inmóvil, con los ojos abiertos, vacíos de vida. El charro le susurró algo al oído, palabras que ninguno de los presentes pudo entender, y luego, con un movimiento lento, se colocó el sombrero y caminó hacia la puerta. Al salir, el sonido de sus espuelas se mezcló con el ulular del viento y el resonar de las campanas de la iglesia, que comenzaron a tocar solas, anunciando un alma condenada. Cuando el amanecer llegó, Rodrigo seguía allí, pálido y tembloroso, con la mirada perdida. Nadie supo si respiraba. Nadie se atrevió a tocarlo.
La silla frente a él estaba vacía, pero el olor a azufre seguía impregnando el aire. El charro negro había cobrado su deuda. El amanecer llegó lento y pesado sobre Zacatecas, tiñendo de un gris mortecino los tejados coloniales y las cruces de hierro que coronaban las iglesias. El canto de los gallos, que normalmente anunciaba el inicio de la jornada, pareció apagarse al pasar frente a él haz de oro, como si las mismas criaturas de Dios temieran perturbar lo que allí había ocurrido. Los primeros rayos de sol encontraron la puerta de la cantina entreabierta y el aire cargado de un hedor acre, mezcla de humo, tequila y algo que los hombres no supieron nombrar. En el centro de la sala, Rodrigo Vázquez permanecía sentado, su cuerpo respiraba, pero su mirada no. Los ojos, antes vivos y desafiantes, ahora eran dos pozos vacíos, donde la luz se negaba a reflejarse. Algunos curiosos se asomaron y lo hallaron inmóvil, con las manos apoyadas sobre la mesa y la baraja frente a él. Las cartas seguían allí, pero habían perdido su brillo. Nadie se atrevió a tocarlas. El cantinero, hombre de fe simple, se persignó 3 veces antes de acercarse. Intentó hablarle, pero Rodrigo no respondió. Parecía oír, pero no comprender. Lo sacaron de la cantina entre murmullos y temores. Dicen que cuando cruzó la puerta, un viento helado recorrió la calle y el suelo vibró como si algo se revolviera bajo la tierra. Algunos afirmaron que vieron una sombra montada a caballo observando desde la colina, inmóvil, vigilante, hasta que el sol la disolvió como humo. Rodrigo regresó a su casa aquella tarde, aunque no fue él mismo quien entró por la puerta. Carmen, su esposa, al verlo, sintió un escalofrío que le heló el alma. No era miedo a su marido, sino a lo que traía dentro, o mejor dicho, a lo que ya no traía. Él la miró, pero no la reconoció del todo. Sus palabras eran escasas y su voz, hueca, como si hablara desde un lugar lejano. No pidió comida, no pidió descanso. Solo se sentó frente al fogón apagado y permaneció así por horas, sin mover un solo músculo. Los niños se escondieron tras la puerta. La pequeña María, la más inocente, intentó acercarse y le ofreció una flor marchita, como solía hacerlo antes para hacerlo sonreír. Pero Rodrigo ni siquiera la vio. Sus ojos miraban algo que nadie más podía ver. Carmen comprendió entonces que el hombre que había amado se había perdido para siempre, no en el juego, sino en un lugar del que no se regresa. Los días siguientes fueron un tormento silencioso. Rodrigo despertaba antes del amanecer y caminaba sin rumbo por las calles empedradas del pueblo. No hablaba con nadie, se detenía frente a la iglesia, miraba el crucifijo en lo alto y bajaba la cabeza, como si algo invisible lo detuviera de entrar. Los vecinos murmuraban que su sombra se movía con retraso, que no coincidía con su cuerpo, y que en las noches se escuchaba un leve tintineo, como espuelas arrastrándose detrás de Elan. El padre Eusebio, párroco del lugar, intentó visitarlo. Quiso darle consuelo, o al menos rezar por su alma. Pero Rodrigo lo recibió con una sonrisa vacía que hizo temblar al sacerdote. Cuando el padre extendió un crucifijo, el aire en la casa se volvió gélido y una vela se apagó sin viento. El sacerdote retrocedió, comprendiendo que aquel hombre ya no pertenecía a los vivos en el sentido pleno de la palabra. Las semanas se convirtieron en meses y la desgracia siguió a la familia como una sombra inseparable. Los cultivos se secaron, las gallinas murieron sin causa aparente, el agua del pozo se tornó turbia y con olor a azufre. Carmen rezaba cada noche, pero las oraciones parecían chocar contra un muro invisible. Los niños enfermaban con fiebres que los médicos no entendían. Era como si una maldición hubiera caído sobre ellos. Mientras tanto, Rodrigo trabajaba en los campos del patrón don Hilario. Se movía como un autómata, sin quejarse ni descansar. Los hombres que trabajaban con él contaban que no sudaba, que el sol no lo tocaba y que los perros ladraban cuando lo veían pasar. Algunos aseguraban que, al caer la noche, su silueta desaparecía por completo,
como si la oscuridad lo absorbiera. La fama de su desgracia corrió por todo Zacatecas y los pueblos vecinos. En las cantinas se murmuraba que Rodrigo Vázquez había hecho un trato con el mismísimo demonio. Algunos decían que el charro negro lo había dejado vivo para que sirviera de ejemplo a los demás. Otros afirmaban que era su castigo, condenado a vagar sin alma hasta que pagara sus deudas eternas. Hubo quien juró verlo rezando de rodillas bajo la lluvia frente al cementerio, murmurando palabras en lenguas que nadie entendía. Otros, más osados, aseguraron que en noches sin luna se escuchaban cascos de caballo acercarse a su casa y que una sombra negra se detenía frente a la puerta, esperando en silencio. Carmen, consumida por el miedo, buscó ayuda en curanderas y rezanderas. Una anciana de nombre Tomasa, que conocía los secretos antiguos del campo, le dijo que el alma de su esposo estaba atrapada y que solo el arrepentimiento puro podría liberarlo. Pero ¿cómo puede arrepentirse un hombre sin alma? El tiempo siguió su curso. Los años se arrastraban lentos, como si el mismo destino se negara a avanzar. Rodrigo envejecía sin envejecer del todo. Su piel se marchitaba, pero sus ojos seguían fijos en un punto que nadie podía ver. A veces, en las madrugadas, Carmen lo escuchaba hablar solo, como si conversara con alguien invisible. Una noche, lo oyó decir con voz temblorosa: todavía no ha terminado. Él sigue esperando. La mujer entendió que el charro negro no lo había abandonado, solo lo vigilaba, aguardando el momento justo para cobrar lo que restaba de su condena. En el pueblo, la leyenda comenzó a tomar forma. Los ancianos contaban que el charro negro no era solo un demonio, sino un espíritu antiguo que había sido hombre en otros tiempos. Un pecador que en vida desafió las leyes de Dios y de la tierra, y fue condenado a servir como cobrador de las almas que el pecado había perdido. Cada vez que un hombre juraba su suerte al azar, el charro lo escuchaba. Cada vez que alguien maldecía su fe o apostaba más de lo que debía, él se acercaba. Así, el mito se expandió más allá de Zacatecas. En Jerez, Fresnillo y Sombrerete comenzaron a decir que lo habían visto cabalgar por las veredas, montado en un caballo oscuro que no dejaba huellas, con espuelas que sonaban como campanas de difunto. Los campesinos afirmaban que cuando el viento silba entre los magueyes, se escucha el eco de sus cascos. Carmen envejeció esperando un milagro que nunca llegó. Rodrigo murió muchos años después, en silencio. Una madrugada, sin testigos, lo encontraron sentado frente al fogón, con la mirada fija en la ventana. Su cuerpo estaba frío, pero su expresión era de calma, como si por fin hubiese comprendido lo que tanto temía. Esa misma noche, los vecinos escucharon un galope que se alejaba hacia los cerros. Un galope que no se detuvo, que resonó durante horas hasta perderse en el horizonte. Algunos aseguran que vieron una figura vestida de negro cabalgando bajo la luna, llevando detrás una sombra humana encadenada. Desde entonces, en Zacatecas y en todo México, los viejos cuentan la historia del hombre que apostó su alma por una última mano de cartas. Dicen que cuando el viento sopla fuerte y el cielo se cubre de nubes, el charro negro cabalga, buscando a los jugadores que no conocen el límite del deseo. Y que en las cantinas donde aún se barajan cartas, si se presta atención, puede escucharse un suave tintineo de espuelas anunciando que alguien está dispuesto a cobrar. El alma de Rodrigo, cuentan, sigue recorriendo los caminos polvorientos del norte, incapaz de hallar descanso, porque quien apuesta con el diablo, aunque gane, siempre pierde. Con el paso de los años, la historia de Rodrigo Vázquez dejó de ser un rumor para convertirse en advertencia. En Zacatecas, los ancianos del lugar comenzaron a contarla junto al fuego, mientras las llamas crepitaban y el mezcal ardía en sus gargantas. Nadie recordaba ya el rostro exacto de aquel hombre, pero todos conocían su destino. Era el ejemplo vivo de que la ambición del alma humana podía abrir las puertas del infierno con una sola decisión. Los viejos decían que el charro negro no aparecía por casualidad, que su presencia era invocada por el pecado del hombre, por la soberbia, la avaricia y la desesperación. Cada vez que un campesino maldecía su suerte, o un jugador juraba en falso por Dios, el viento se agitaba entre los cerros y las sombras parecían volverse más largas. Entonces, los perros aullaban, las velas se apagaban
y el aire olía a azufre. Los curas del siglo XIX lo mencionaban en sus sermones con voz grave. Como advertencia moral, decían que aquel jinete oscuro era la mano de castigo que Dios permitía para recordar a los hombres los límites del deseo. Pero en los pueblos, lejos de los púlpitos, la gente creía otra cosa, aunque el charro no servía a Dios ni al diablo, sino que era ambos al mismo tiempo. La representación del equilibrio entre la vida y la muerte, entre la fe y el miedo. Durante las noches de noviembre, cuando el Día de los Muertos se acercaba, algunos afirmaban haberlo visto cabalgar entre los altares iluminados. No perturbaba a nadie, solo pasaba, como un recuerdo encarnado en sombra. Los ancianos dejaban velas encendidas no solo para sus difuntos, sino también para él, el que nunca tuvo descanso, porque en los pueblos de México, hasta los condenados tienen su altar. En los ranchos alejados, los jinetes que viajaban de madrugada decían que el charro podía aparecer en la vereda, montado sobre un caballo negro tan brillante que parecía hecho de obsidiana. Su sombrero de ala ancha cubría un rostro que nunca se alcanzaba a ver del todo. Algunos veían unos ojos como brasas, otros juraban que no tenía rostro, solo un vacío oscuro del que salía un leve resplandor rojo. «Buenas noches, caballero», decían los más valientes, y el charro respondía con voz profunda, metálica, que resonaba como eco dentro de una cueva. «Buenas. ¿A dónde vas tan tarde, alma errante?» Pocos sobrevivían para contarlo. Algunos decían que si uno le respondía con humildad y mostraba fe, el charro se limitaba a saludar y desaparecía entre el polvo. Pero si el viajero mostraba soberbia, si intentaba desafiarlo o mentía sobre su destino, entonces el caballo relinchaba, el suelo temblaba y el jinete se desvanecía, llevándose consigo la sombra del hombre que osó provocarlo. Así se tejió la leyenda, extendiéndose por los caminos de todo México. En Jalisco lo llaman el caballero oscuro de los pueblos. En Durango, el amo del camino; en Hidalgo, el cobrador de almas, y aunque los nombres cambian, la esencia sigue siendo la misma en un hombre vestido de negro, con espuelas de plata que suenan como campanas de misa, montado en un corcel sin sombra. Con el tiempo, los estudiosos del folclore comenzaron a ver en él una figura más antigua que el cristianismo mismo. Algunos dijeron que el charro era la herencia de las antiguas deidades del inframundo mexica, los señores del Mictlán, que su imagen sombría y su sombrero de ala ancha eran solo una reinterpretación colonial de los antiguos guardianes del más allá. El pueblo, sin saberlo, lo había hecho eterno, al mezclar sus miedos con sus creencias. En los días de lluvia, cuando los caminos se llenan de lodo y los relámpagos cruzan el cielo, las abuelas aún recomiendan no mirar por las ventanas. Dicen que el charro pasa buscando almas que se atrevan a observarlo. Si uno lo ve directamente, su destino queda sellado. No importa si eres inocente o pecador, a quien se cruza con su mirada, pierde algo que nunca recupera. Las madres advierten a sus hijos ansí: escuchas cascos a medianoche, no salgas. No respondas si alguien te llama por tu nombre, porque el charro, dicen, conoce el nombre de todos los hombres, y lo pronuncia con tal dulzura que nadie puede resistirse a responder. Es en ese instante, cuando la voz del jinete entra por el oído y se clava en el alma, que la condena comienza. En algunos pueblos, los ancianos aseguran que el charro aparece antes de las grandes desgracias. Lo vieron cabalgar antes de los terremotos, de las guerras, de las epidemias. Cuando el diablo recorre la tierra, dicen, el charro negro abre camino. Pero otros, los más sabios, creen que él no trae el mal, sino que lo advierte, que es el último aviso antes del castigo. Y así, con los siglos, su leyenda se volvió parte inseparable del alma mexicana. El charro negro es el reflejo de nuestras culpas, el eco de lo que callamos. Representa el miedo a perder el alma, pero también la nostalgia de un destino justo, porque en el fondo, los hombres saben que, aunque la justicia de los vivos falle, la justicia de las sombras nunca se equivoca. Aún hoy, cuando la luna está alta y el viento silba entre los nopales, los pastores se apresuran a regresar a sus casas. Nadie quiere ser el último en el camino. Nadie quiere escuchar el tintineo de las espuelas o el relincho que anuncia su llegada. Dicen que si miras a lo lejos, puedes ver una figura a caballo observando desde el horizonte quieta,
pacienci, eterna. Y si en medio del silencio escuchas una voz que te pregunta, ¿a dónde vas? Alma errante, no respondas, tan solo reza y sigue tu camino. Porque el charro negro, el jinete del abismo, aún cabalga entre nosotros, recordándonos que todo pacto tiene un precio y que ninguna deuda, ni siquiera la del alma, queda sin cobrarse.